Nos quedamos en Romanos 1:12. ¿Sí se acuerdan que vimos la semana pasada? Antepasada, porque pasada no vimos nada. Antepasada, terminamos en cómo era importante el consuelo mutuo entre los hermanos, cómo se animaban, ¿verdad? El que él decía, yo quiero ser consolado, y qué era lo que les consolaba. ¿Sí se acuerdan que decíamos que era lo que consolaba? Lo que consolaba, o sea, dice, yo les quiero llevar consuelo y también quiero ser consolado por ustedes. La palabra, la palabra, pero sobre todo el evangelio. El evangelio. 12. Ya vimos el 12. Entonces, ahorita con el 12, pues vimos varias versiones. Se las dejé aquí como para acordarnos. Hoy espero llegar al 17. ¿Ok? Para terminar ya con la idea de lo que es, pues, los saludos de Pablo. Y a partir de la siguiente semana empezaríamos ya con lo que son la lista de pecados, de todas las cosas que separan a la humanidad de Dios. Entonces, bueno, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, que dice, es decir, que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Eso ya lo vimos. La Nueva Biblia Vida, con esto quiero decirles que no solo deseo comunicarles mi fe, sino que también alentarme yo mismo con la de ustedes. Así nos seremos de mutua bendición. Decíamos eso tan importante, ¿no? Y el 12, mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Decíamos lo importante de congregarnos, lo importante de juntarnos con gente que tiene fe, porque cuando la pasamos mal, todos tenemos un momento en que la pasamos mal, no podemos apoyarnos en aquellas personas que no tienen fe, porque tú ya la estás pasando mal, tú ya estás teniendo problemas con la fe, ¿y de qué te va a ayudar un inconverso? No te va a ayudar de nada. Mejor ve con alguien que sí tenga fe y que te anime, te regañe. Aunque en realidad se trata de animarles mutuamente con esa fe que ustedes y yo tenemos en común. Y la traducción en lenguaje actual, y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. ¿Ok? Ahora, bueno, vamos al 13, ¿sale? En el 13, pues ya ustedes tienen ahí que seguimos con la misma parte del deseo de Pablo de ir a Roma. Seguimos con la misma parte. Y les digo que tengo la intención de terminar hasta el 17. Primero Dios que nos permita terminar. De hecho va a ser muy rápido porque vamos a ver que hay cosas que ya las vimos. Entonces dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, antes había dicho, no, yo quiero ir a verlos porque quiero que nos seamos de mutua bendición, quiero que crezcamos juntos, que nos animemos juntos, que nos consolemos juntos. Pero aquí empieza, o con el pero, ¿no? El 13, pero, o sea, ese ha sido mi deseo, pero hay un pero, ¿no? ¿Y cuál es ese el pero? Pues que ha sido estorbado. Y antes de que veamos esta palabra estorbado, meditemos un poquito en lo que dice. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Esto es importante porque como hermanos no dejamos de ser humanos y no dejamos de ser carne. Entonces, ciertamente Dios pone las personas necesarias en cada circunstancia, en cada momento. A lo mejor en una prueba tal hermano, tal hermana estuvo muy presente contigo en esa prueba y en otra prueba no, o en varias sí, ¿no? Casi siempre a veces hay un hermano que le tienes mucha confianza, una hermana, ¿no? Sobre todo entre nosotras, ¿no? Una hermana que le tiene mucha confianza y le puedes platicar tus cosas, pero aquí los romanos podrían sentirse hasta olvidados o tristes, ¿no? Bueno, ¿por qué Pablo anda en todas las regiones de Asia y Europa y no pasa a Roma, ¿no? Podrían sentirse desalentados, excluidos, desanimados, pero por eso les dice, yo no quiero que ustedes ignoren esto, que yo sí he querido ir, pero por otra parte está diciendo, pero no depende de mí, no es por mí, algo le estaba estorbando, ¿no? Y hay otro versículo, bueno, ahorita me voy a Tesalonicenses, dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo,
más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Si vamos a la palabra estorbar, vamos a ver que estorbar viene del griego kolúo, que quiere decir impedir. Por eso puse la de Tesalonicenses. Satanás nos lo ha... 2:18. Primera de Tesalonicenses 2:18. Por eso les puse esa, porque Satanás lo había impedido. Pero debemos de estar bien conscientes de algo, que no pasa nada sin el permiso de Dios. O sea, Satanás aquí mismo fue instrumento de Dios por alguna u otra razón, impedirle para que no sucediera en el momento indicado. Cuando vemos en la palabra de Dios que, por ejemplo, pensemos en el centurión, que le dice al Señor, Señor, mi siervo, parecía que era un siervo muy amado, ¿verdad? El que estaba enfermo y quería que Jesús le sanara. Y cuando Jesús le dice, voy a tu casa, y el centurión le dice, no, porque yo no soy digno. Y entonces el Señor Jesús le dice, cuánta fe, ¿verdad? Cuánta fe, ni con los judíos, porque él era romano. Dice, ni en los judíos he visto tanta fe. Entonces, dice la palabra de Dios, y en esa misma hora fue sanado. En esa misma hora. Entonces vemos que las cosas pasan con exactitud en el plan de Dios. Entonces cuando el Señor estorba que algo suceda es porque tiene que suceder con exactitud en el plan de Dios. Habíamos dicho que a Pablo nunca se le permitió ir a Roma, nunca en tiempos de libertad, pero sí fue a Roma. Al final de cuentas el deseo de él de ir a Roma sí se cumple, pero ¿cómo va? Lo llevan, no va por voluntad propia. Que yo me imagino que iba, como lo decíamos, iba bien contento porque iba a ir a Roma por fin. Iba a ver a los hermanos romanos. Y decíamos cómo Dios pone todo de tal forma que incluso le dio una señal de gozo en medio de la tribulación. Si él hubiera ido a Roma antes, no hubiera sido tan significativo su ida a Roma, aunque fuera preso, aunque fuera arrestado. No hubiera sido tan significativo como lo fue el haber ido a Roma, no importa cómo, pero él fue a Roma después de ya tiempo de haberlo deseado con muchas ganas. Y le había sido estorbado, prohibido, o sea, el Señor no lo permitió. Refrenado, detenido, prevenido. Y aquí es donde tenemos que entender, y cuando pasan este tipo de cosas en nuestra vida, cuando las cosas no salen como nosotros lo planeamos, debemos de saber que hay un Dios controlándolo todo. Hay un Dios que incluso que veamos que el mismo diablo se puso enfrente y no nos dejó pasar, no importa. O sea, hay un Dios controlándolo todo. Hay un Dios que permite que pasen o no pasen las cosas. Por eso Pablo, vuelvo a repetir, les decía, no quiero que ignoren, yo sí quiero. O sea, yo los amo igual que amo a los demás. Yo tengo el deseo de verlos igual que tengo el deseo de ver a los demás. Pero por alguna razón no había podido. Ahorita vamos a ver cómo lo dice en otras versiones. Y luego dice, ¿y por qué quería ir? Para tener también de ustedes algún fruto, y vamos a esa palabra fruto. Viene del griego karpos, que significa arrancar fruto. Es como cuando ya está bonita la fruta en el árbol y ya podemos tomar el fruto. Si lo tomas fuera de tiempo, antes, cuando apenas está chiquito, pues no. Y también llega un momento, por ejemplo, yo veo en el árbol de granadas de aquí de mi vecina, ¿verdad? Que, cuánta granada tan bonita da. Pero también cuando ya pasa el tiempo y no las cortaron a tiempo, también ya se hacen feas, ya está fea. Entonces llega un debido momento donde el fruto tiene que estar bien, a su tiempo. Y eso es lo que él decía, yo quiero recoger de ustedes ese fruto. Un fruto que a lo mejor a los ojos de Pablo ya era tiempo, pero Dios sí sabía cuándo ya era tiempo, cuándo sería tiempo de que Pablo pudiera tomar ese fruto. También dice, fruto también puede significar resultar en beneficio. Ahorita vemos las otras versiones. Y también se refiere a descendencia cuando dice el fruto de su vientre, ¿no? O sea, también habla de hijos, por ejemplo, son fruto del amor, ¿no? O de muchas cosas, pero son fruto, ¿no? Y bueno, Filipenses 4:17, en cuanto al fruto, Pablo escribió a los filipenses, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta.
Con esto nos debe quedar claro que Pablo no estaba buscando bienes económicos al decir que él iba por fruto, no estaba diciendo que iba a recoger una ofrenda, no estaba diciendo que iba por alguna cosa material. Él lo que estaba diciendo es que buscaba que ellos demostraran que eran hijos de Dios. Y aunque ciertamente con los filipenses sí se está refiriendo a algo económico, pero les hace la aclaración, yo no busco dádivas de ustedes, yo no busco dinero, ustedes no me mantienen, por así decirlo, el que me mantiene es Dios. Pero él decía, pero yo lo que estoy buscando es que se vea en ustedes, porque una persona avara es una persona que no tiene la generosidad de Dios en su corazón, no tiene fruto. Entonces, ciertamente, aunque no se refería únicamente al fruto económico, pero cuando tú das un fruto económico, estás reflejando un fruto espiritual. Lo estás haciendo indirectamente, o sea, cuando tú das porque ves la necesidad de un hermano y tú das, como dice la palabra, con alegría, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Entonces tú estás mostrando el amor de Dios en tu corazón, estás mostrando generosidad, estás mostrando empatía, muchas cosas buenas en los hijos de Dios. Pero bueno, Pablo a los romanos no se refería al dinero, no se refería a eso. En realidad se estaba refiriendo a recibir un fruto espiritual, un beneficio espiritual de parte de los romanos. Miren, los voy a poner en otra versión para que sea más clara. En la palabra de Dios para todos dice, hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. Así como que lo dice más tranquilo, ¿no? Dice, he querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. ¿Y cuáles eran esos buenos frutos? ¿Cuáles eran? Si se acuerdan que uno de los significados de fruto es descendencia. ¿Cuáles eran los buenos frutos que estaba recibiendo Pablo de otros que no eran judíos? Hijos espirituales. Eso es lo que él estaba refiriéndose. O sea, yo quiero recibir algún fruto, o sea, hijos espirituales en Roma. Eso era lo que estaba diciendo él. Porque en la versión Reina Valera dice a los gentiles. A los gentiles. Por eso lo aclara. En la traducción lenguaje actual dice, hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia como ya lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. Ahí están los hijos espirituales. O sea, ¿qué era lo que él quería compartir? ¿Cuál era ese fruto que él quería recibir? Hijos espirituales en Cristo. Que más gente se convirtiera a Cristo. Ganara más personas para Cristo. Entonces no se estaba refiriendo ni a algo económico, ni siquiera estaba refiriendo a que llegaran y lo sirvieran. Que llegara Pablo y ahora sí sírvanme porque llegó el superapóstol, que también hemos hablado de eso, ¿no? No, o sea, lo que decía, yo quiero anunciarles el evangelio y que más gente sea alcanzada para Cristo. Ese era el fruto. Bueno, vámonos al 14. 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo en otras palabras? ¿Por qué decía griegos y no romanos? ¿Y por qué es? Bueno, sabios está fácil, pero a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Porque no había ido a Roma, ¿no? Con ellos. Sí, pero también recordemos que en la historia, de dónde venían o quiénes eran los griegos, se habían convertido, ese imperio griego después se convirtió en el imperio romano. Ajá, entonces realmente el imperio romano estaba muy influenciado por los griegos, muy, muy influenciado. Pero bueno, por eso se refería a los griegos. Recuerden que en la época de los macabeos, los judíos fueron helenizados. ¿Y qué significa eso? Convertidos a las religiones griegas, a las costumbres griegas, que fue por eso que llega el Antíoco IV, que ya hemos hablado de él, que era el que se pensaba el anticristo de aquella época, ¿no? Porque Antíoco IV, ¿qué hizo? Obligó a muchos judíos a helenizarse, y judíos traidores, obviamente, se aliaron con Antíoco, y fue cuando cometen el sacrificio, sí, cuando sacrifican un puerco en el templo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que querían era helenizar. ¿Qué significa eso en nuestros tiempos? Simplemente convertirlos a su religión.
apartarlos de Dios. O sea, en ese tiempo era convertirlos en griegos. Y si vemos, por ejemplo, los dioses griegos y los dioses romanos son muy parecidos. Y todo lo que son sus ideologías, ¿cómo se llaman? Mitologías. Sus mitologías son muy parecidas, porque eran como muy helenizados los romanos, ¿no? Ah, sí. Sí, por eso estamos leyendo el original griego. Aquí vamos a ver la palabra deudor, porque él dice que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios es deudor. Bueno, la palabra deudor viene del griego opheiletes, que quiere decir culpable. Culpable, obligar, transgresor, estar bajo obligación, una persona endeudada, ¿no? Por eso somos deudores ante Dios, ¿no? Pero ¿por qué él se sentía así si él ya era libre en Cristo? ¿Por qué él se sentía culpable? Porque dice que deudor es a Cristo, entonces tiene que llevar el Evangelio. Ajá, sí, un poco, pero tenemos que entender que el griego es como muy rico y hay que buscar, se le llaman reglas de hermenéutica, que tú sepas a usar el significado de la palabra conforme al contexto. Por ejemplo, nos vamos a encontrar muchas veces unas palabras que tengan la misma raíz, pero con un montón de significados y tienes que ubicarlo conforme a su contexto. Entonces aquí vamos a ver qué dice transgresor. Bueno, pero no estaba diciendo que Pablo transgredía la ley, ¿no? Como un delincuente. Como un delincuente, no, pero entonces tenemos más significados. ¿Qué significado podemos tomar? Por ejemplo, estar bajo obligación. Bueno, ese es otro punto, ajá, sí, es más o menos, pero aunque llevamos ya muchas semanas viendo solo el capítulo 1 y que no lo hemos terminado, recordemos que al principio en el versículo 1 dijo Pablo, siervo de Jesucristo, y cuando estudiamos la palabra siervo dijimos que era esclavo por voluntad o involuntariamente, ajá. Por voluntad propia. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué lo obligaba? ¿Qué lo hacía sentirse estar bajo obligación? Porque era cierto, o sea, estaba Por amor. Ajá, porque acuérdate que el siervo que se hacía siervo voluntariamente, ¿por qué lo hacía? Y aun cuando decían a sus dueños, ¿no? A su amo físico, que dicen, ya eres libre porque ya cumpliste el tiempo, ya llegó el tiempo de tu libertad, ya puedes irte, y el esclavo le decía que no. No, yo me quiero quedar aquí, quiero ser tu esclavo de por vida. ¿Y qué hacían? Le ponían una marca. ¿Sí se acuerdan? Uh-huh. Le ponen una marca, este es mi esclavo, no porque yo lo tenga obligado, sino porque él quiere, porque me ama, ¿no? Entonces, así hizo Pablo. Pablo quiso ser siervo de Jesucristo por amor y tiene la marca, ¿no? Dios le puso su marca. Y entonces, por eso es deudor. Él está bajo obligación, porque él es un siervo, pero está bajo obligación por amor, ajá. Entonces él es deudor. Miren cómo dice 1 Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque esa era su obligación de siervo. Eso era un siervo. Y él se comprometió a ser siervo, ¿no? O sea, su deber era lo mismo. Sí. Por amor a Cristo. Sí, pero ahora él ya, digamos, ya se había comprometido. Y ahora dice, ay de mí si no lo hago, porque yo ya di mi palabra, yo ya me había comprometido a ser siervo y lo tengo que hacer. Siervo, acuérdense que dijo, del evangelio, ¿no? O sea, no es de que si quisiera ya, un esclavo es que ya no tiene que hacer, tiene que hacer lo que su amo le dice, quiera o no quiera, pero él lo dijo voluntariamente, ajá. Entonces, bueno, vamos a las varias versiones. La Biblia Las Américas dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Es que aparte, acuérdense que los griegos se sentían la gran cosa. Uh-huh. Ellos se sentían así como muy, muy sabiondos, pues muchos filósofos eran griegos. Y ellos sentían que, acuérdense que también Pablo dijo en otra ocasión, que los griegos les gustaba el conocimiento y escuchar cosas nuevas, y por eso les llamaba la atención escuchar incluso el evangelio, porque era algo nuevo, pero no porque tuvieran fe o hambre de Dios, sino simplemente porque lo que ellos amaban era el conocimiento, conocer más y saber más.
Entonces, por eso dice a los griegos como a los no griegos, aquí les pone bárbaros, a los que se comportan de una manera bárbara, ¿no? Dijéramos nosotros a los educados y a los no educados, ¿no? Así. O a los nacotes, ¿no? Ay, se yo muy feo. Dios habla. Bueno, oye, o sea, esta parte cuando dice a griego, no griego, sabes, no sabes, soy deudor, está refiriéndose, ¿verdad? Que si no es muchos o sea, es como que quieren ligarlo. Sí, ahorita lo vamos a ligar. Hay una versión que te ayuda a ligarlo más fácil. ¿Por qué? Porque parece que si tú lo lees, como que dices, ay, como que está fuera de lugar. A veces la traducción parece así, pero hay otras que nos ayudan a ligarlo mejor. Dios habla hoy, dice, me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Nueva Biblia Vida dice, me siento en deuda con todos, con los griegos o con los que no son, con el hombre culto y también con el inculto. Nueva Traducción Viviente, pues siento una gran obligación. Ahí vean cómo dice, soy deudor. Una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con el resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. O sea, no importa, yo les tengo que predicar, sean lo que sean. Traducción lenguaje actual, esta es la que nos ayuda un poquito. Fíjate, esta va a unir 14 y 15, versículo 14 y 15 dice, tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo, no importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes, por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. También se puede definir obligación como tengo esta carga de llevar el evangelio. Sí, puede ser. Ajá, sí puede ser. Pero aquí, ¿por qué lo dice? Porque recuerden que en el versículo 13 dijo, tengo muchas ganas de ir, pero no he podido. No me ha sido posible porque yo quiero compartirles el evangelio para que más se conviertan a Cristo, porque por eso él les estaba diciendo, o sea, no es porque yo tenga algo contra ustedes, que yo no vaya a Roma, porque yo incluso tengo la obligación de compartirles a todos, sean cultos o incultos. Ajá, porque a lo mejor se podrían sentir hasta inferiores que los griegos. O algunos pueden sentirse bárbaros, ¿no? Decía, pues que no viene con nosotros porque como somos incultos, y por eso pudieran sentirse mal. Dicen, no, yo no quiero que ustedes piensen eso. Yo sí quiero ir, pero Dios no me lo ha permitido. Me ha sido impedido porque yo a todos les predico, no importa si tú conoces mucho, si no conoces mucho, yo de todos tengo la obligación de compartirles. Por eso en el versículo anterior dijo a todos los que no son judíos. Para que a mí por igual, yo no soy el apóstol de los judíos, soy el apóstol de los gentiles. Ajá. Por eso hizo la aclaración que también Sandy lo enfatizó, a los no judíos. Ajá. Bueno, entonces vamos al versículo 15, que ya nos adelantó un poco la traducción lenguaje actual. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy de anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y aquí me llama la atención la palabra pronto, o sea, pronto. Bueno, ahorita les digo cómo podríamos parafrasearlo. En el griego, prosumos con D, que significa hacia adelante en espíritu, predispuesto o disponer. O sea que él estaba animado. Es como cuando te invitan a una fiesta y si tienes ganas de ir, porque todos te caen bien, porque esa reunión sabes que se va a poner buena, o no sé, va a ir gente que te importa mucho, que amas mucho, y te dicen, oye, te invito para tal día, y tú vas a poner todo lo que dependa de ti porque ya estás bien puesto para la fiesta, ¿no? Decíamos también de cuando las bodas del Cordero, no sé si se acuerdan, que decíamos que cómo te preparabas para la boda, ¿no? Si ya tenías listo tu vestido, o cómo sería la novia que ni ha comprado el vestido y lo deja todo al final y no ha ido a hacer las pruebas de maquillaje y todo eso, pues no está puesta, no está dispuesta, no está pronta para la fiesta, para la boda. Y aquí él sí estaba pronto, porque yo quiero ir, o sea, de mí no depende, yo ya estoy bien puesto, ¿no? Yo ya, o sea, cuenta conmigo, no, yo ya compré todo para ir allá, ¿no? O sea, él decía, yo ya hasta hice maletas, o sea, cuando el Señor diga, vas para Roma, yo ya voy. Entonces, imagínense esto, o sea, esa actitud cuando él fue arrestado. Y cuando le dijeron, vas para Roma. No, pues él ya tenía hasta maletas hechas, ¿no? O sea, él ya quería ir. Una tragedia. Para fue un gozo, pero aunque fuera encarcelado, pero iba.
Ajá, él ya como dice yo, ya estoy pronto, o yo, a ver, vamos a leerlo en otra versión, dice, la Biblia de las Américas, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea, con esa premura, ese entusiasmo, ese ánimo. Nueva Biblia Vida. Así que en lo que a mí respecta, estoy listo para ir a Roma, para predicar también allí las buenas noticias de Dios. Esa predisposición. Sí, palabra de Dios para todos. De ahí mi gran deseo. O sea, tengo hartas ganas de ir a anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Y bueno, hasta ahí, hasta el versículo 15, se acaba lo que es el saludo, ¿no? Pero bueno, en la Biblia lo divide, pero sabemos que las cartas fueron escritas de corrido. Entonces, vamos a ver que en el versículo 16 empieza con una palabra. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que hay una conexión. Que conecta. O sea que el 15 y el 16 siguen conectados. Aunque en la Biblia vemos que está separado porque tienen ahí en sus Biblias en el 16 un subtítulo y pensamos, no, pues ya, aquí es otra idea. Sí, es cierto que hay una idea muy importante en el 16 y en el 17, pero no cortó la idea Pablo, está conectado. Entonces, ¿por qué? O sea, dice, yo estoy bien puesto, yo a todos les tengo que predicar. ¿Por qué les tiene que predicar? O más bien, ¿por qué quería predicar el Evangelio? Y ahí da la respuesta. Porque no me avergüenzo. Y aquí nos vamos a quedar. No me avergüenzo. La palabra avergonzar o avergüenzo puse aquí, es del griego epaiskunomai. ¿Sí? Así. Oye, y de aquí ya, ¿cómo se divide? O sea, es que aquí en mi Biblia dice que esto ya habla de la salvación. Ya empieza a hablar porque en el 17 ya empieza a hablar de lo que es 16 y 17, habla ya de la justificación que es por fe. Y vamos a ver que todo lo habla. Pero vamos a ver que esta es como una pequeña introducción. En el 16 y 17 da una pequeña introducción y luego el 18 empieza porque el humano está separado de Dios. Y así se va, todos en general, los judíos, los no judíos, y luego empieza la justificación por fe en el capítulo 5, no sé si se acuerdan. Bueno. Pero este no tenemos como título, porque la puse Saludos. Sí. Salvación. Es bueno, es que si lo quieres dejar como ahí sería el poder del evangelio. O la justificación, pero es que realmente son solo 2 versículos como para que tú lo dividas. Y a partir del 18 lo que vamos a ver es la culpabilidad del hombre. Y lo vamos a ver hasta el capítulo 4. En el capítulo 5. Dudo que se enlaza con el 16, ¿no? 15, 16, 17, aunque ya te dejó ver cómo viene la justificación. Pero como tal todavía no la explica a detalle, todavía no la desmenuza, ¿no? Bueno, avergonzar viene del griego que ya les dije, que no me es fácil volverlo a decir, y dice que es avergonzarse por algo o alejarse avergonzado. Él dice, yo cuando predico el evangelio, yo no me alejo para que no sepan que yo soy cristiano, o para que no se den cuenta de que yo creo en Cristo. No, yo no me avergüenzo. Por eso dice, yo no me avergüenzo, por eso yo les predico el evangelio. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergüence de mí, eso lo está diciendo el Señor Jesucristo, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de sus santos ángeles. Bueno, aquí lo que está diciendo es que a Pablo le quedaba bastante claro esta declaración del Señor Jesucristo. O sea, él dice, yo no me avergüenzo, yo a todos. Por eso dice a cultos, a incultos, a griegos, a bárbaros, a todos yo les predico el evangelio, porque yo soy deudor, ¿no? Yo tengo esa obligación, yo siento esa obligación dentro de mí. Ese es mi deber como siervo de Jesucristo. Y no me voy a ir avergonzado, porque Él sabe que si como siervo resulta que no hace lo que tiene que hacer, ¿qué va a pasar? Esto, Jesús le va a negar cuando venga el Padre. O sea, tú no predicaste el evangelio, tú te avergonzaste de mí cuando había oportunidad de compartir el evangelio. Bueno, pues entonces yo también me voy a avergonzar de ti. Tú no eres mi siervo, obvio, porque no trabajabas para mí. Entonces yo no te voy a presentar delante de mi Padre como mi siervo.
No te voy a presentar como mi hijo, no te voy a presentar, porque no eres nada, porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Porque acuérdense que somos siervos por voluntad, siervas por voluntad propia, ¿no? Entonces, si tú voluntariamente no quisiste ser sierva, pues no eres sierva, ¿no? No eres sierva de Jesucristo. Y luego dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y aquí no se las voy a poner porque esa palabra la tienen que tener en sus apuntes. Así es poder, dunamis. Ajá, dunamis, ajá. Exactamente, que quiere decir que se refiere al poder de la dinamita, ¿no? Ajá. O sea, algo muy poderoso. El evangelio es tan poderoso que puede transformar la vida de cualquiera. Si estamos hablando de aquel que, no sé, que jamás en su vida ha hecho nada grave y que siempre trató de ayudar a todos y necesita el poder del evangelio en su vida, sí necesita el poder del evangelio. Pero a lo mejor tú dices, bueno, pues ya decía una persona, a ese lo único que le falta es creer en Cristo porque todo lo hace bien, ¿no? Pero bueno, era como un decir, ¿no? Pero también estamos hablando de, por ejemplo, hoy que tenemos las redes sociales a la mano y que tú puedes ponerle ahí, si te gustaran los temas morbosos, ¿no? ¿Quién ha sido el peor asesino, no? O quién ha sido la persona más cruel del mundo. Y te salen, yo creo que una lista que no se ponen de acuerdo quién es el más cruel, ¿no? Muchísimos hombres, mujeres, niños que empezaron a asesinar desde muy temprana edad y a lo mejor ya ahorita ya son viejos o no sé si alcanzaron a edad vieja porque ya ven que el violento muere violentamente, ¿no? Entonces, ¿sería poderoso para ellos el evangelio? ¿O ahí no tendría poder? No, Sí lo tiene. O sea, como el poder de la dinamita, ¿no? Así en ese era el ejemplo que estaban poniendo. Es poderoso para cambiar. Ahora pensemos en estos hombres, los romanos. O sea, los romanos no eran unas blancas palomitas. O sea, también eran unos asesinos, eran unos bárbaros. También, por ejemplo, ellos tenían la costumbre de crucificar a las personas. Así fue como murió nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él lo planeó en ese tiempo, ¿no? Porque Él tenía que ser crucificado. En otro tiempo no se acostumbraba a eso. En el tiempo de los romanos sí, se ejecutaban así a las personas. Eso es una cosa horrible. ¿Y quién mandaba a ejecutar esos? Los romanos, ¿no? Los romanos. Entonces, ese tipo de personas se convirtieron a Cristo. Así de poderoso, ¿no? Así de poderosa es la palabra. A veces nos olvidamos que el evangelio tiene el poder de transformar el corazón de nuestro esposo, por ejemplo, que es bien malvado, de nuestros hijos que son bien rebeldes, de nuestros padres que a lo mejor están bien aferrados a sus ideologías o a sus creencias. O sea, el evangelio en sí es poderoso, así como cuando un día llegó contigo y yo creo que te puedes poner a pensar que cuando te compartieron el evangelio no te dieron un súper tratado de lo que era la Biblia. Fue sencillo, tal cual. Por eso Pablo cuando dice, yo no me propuse venir con ustedes con tanta filosofía ni conocimiento, yo solamente vine con Cristo. Eso es lo poderoso. Por eso cuando me va a regresar, dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras. O sea, solamente comparte lo que dijo Jesús. Y así de poderosas son sus palabras que transforman el alma. Por eso dice que viva y eficaz es la palabra de Dios, ¿no? Y penetra hasta lo más profundo, ¿no? Hasta dividir, ¿qué? Hasta el tuétano, dice, ¿no? Y penetra y discierne los pensamientos de cada corazón, dice, ¿no? Así de poderoso es el evangelio. Entonces, bueno, pero este poder es poder de Dios. Esto es bien importante, de Dios, no es el poder de los evangelistas, es el poder de Dios. Simplemente tú predica el evangelio así, puro, sin agregarle, es más, sin señales. Y es que aquí hay algo bien importante, ¿no? Ciertamente el Señor Jesús dijo que los que creyeran en él tendrían señales, ¿no? Pero si se fijan, primero va la fe y luego vienen las señales. El problema es que hoy se quiere predicar un evangelio en base a las señales, en base a que yo te hice, o sea, pero fíjense yo te hice tal milagro y ahora tú debes de creer en Jesucristo. Y ese es un evangelio torcido, depravado. Entonces, tú solamente lleva el evangelio. El Señor muchas veces por su soberanía, Él muchas veces manifiesta un milagro en tu vida.
Pero también es cierto que muchas veces se manifiesta el milagro en tu vida y tu corazón no fue alcanzado por el Evangelio. Sí, también lo vemos. Por eso lo más importante es el Evangelio. Aunque tú dijeras, bueno, ¿y qué milagro? A lo mejor yo le preguntaría a Pati, ¿qué milagro hizo Dios en tu vida? Y tú quisieras acordarte, ¿no? De cuando te convertiste a Cristo. No digo después, sino cuando te convertiste a Cristo, ¿qué milagro Dios hizo en tu vida? Y tú puedes decir, no, pues no, a lo mejor no. No, pues no te sanó, no te dio dinero. Y tú a lo mejor vas a decir, no, me convenció de algo muy sencillo, ¿no? ¿No? O sea, aparentemente, ¿no? Y precisamente es que hoy, por ejemplo, esas que campañas de evangelismo, ¿no? Que las noches de gloria que vemos ahí en las televisoras cristianas, ¿en qué se basan? En las señales y no en el Evangelio. No se basan en el Evangelio. Y aquí nos está diciendo Romanos, lo poderoso es el Evangelio, no las señales. Por eso tenemos pseudocristianos en las iglesias, personas que solo van en busca de las señales y no en busca del Señor del Evangelio. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Cristo murió por ti. Y como decía Pablo, ahora yo tengo por agradecimiento y por amor esa necesidad de servirle. Pues esa gente no tiene necesidad de servir a Dios. No tiene necesidad de someter su vida a Dios, ni de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo que lo trajo a Cristo o los trajo a Cristo fueron las señales y no el Evangelio. Por eso es bien importante. El Evangelio es poder de Dios. Aquí esto es bien importante. A veces vamos a querer maquillar mucho, pero pues eso sería tu poder, ¿no? Y tu poder es todo chafa, ¿no? Es como un cohetito que echamos acá con poquita pólvora, ¿no? Así de esas lucecitas, así. Pero Dunamis es el poder de la dinamita que puede derribar edificios, ¿no? Y hay edificios enormes, ¿con qué los derriban? Con dinamita. Entonces todos los argumentos que tú tengas en contra de la palabra de Dios solo se pueden derribar con dinamita. Y no con pólvora, ¿no? O sea, con tus cuetitos que te eches aquí de tus lucecitas o tus ratoncitos, ¿no? Todo eso no le hacen ni cosquillas, aunque aparentemente sí, ¿no? Pero bueno, eso es por querer maquillar el Evangelio. Y el Evangelio es poderoso en sí mismo. No necesita nada para ser poderoso. Ya lo es. Perdón, es tan poderoso que es el siervo de Dios. Y si estoy enferma, Señor, aunque no sane. Exactamente, lo mismo que decían los tres hombres cuando iban a ser echados en el horno de fuego. A mí eso se me quedó clarísimo cuando yo lo escuché, pues cuando recién... Sí, y sépase, oh rey, ¿no? Porque ¿quién es ese rey? Satanás, que te viene a meter ideas. ¿Eres hijo de Dios si estás enfermo? ¿Eres hijo de Dios si no tienes dinero? ¿Eres hijo? Y yo diría, pues sépase, oh rey de este mundo, ¿no? O príncipe de este mundo, que mi Dios puede darme todo el dinero del mundo. Mi Dios puede quitarme todas las enfermedades del mundo. Pero si no, ni aún así dejaré de adorarle. Ni aún así me postraré delante de ti. Pero es lo que les digo, cuando llevamos un evangelio basado en señales y no basados en el... O sea, es que estamos menospreciando lo poderosa de su palabra. Por eso, eso fue lo que se me olvidó, déjenme ver, regreso. El que se avergüence de mis palabras, o sea, ¿estás pensando que sus palabras les falta como para convencer a las personas? A su palabra le hace falta. Es que yo creo que si esa persona no tuviera tanta necesidad económica, sí creería en Cristo. O sea, es como si dijeras, oye, o sea, Cristo se equivocó, Cristo fue insuficiente para hacer su obra redentora. No lo es. Y es que lamentablemente cuando no está la persona instruida en la palabra de Dios y con un sincero corazón, porque esto es aquí, lo vamos a ver en el versículo 17. ¿Perdón? Es como dijo ella, se están guiando por las señales y no por la fe. Exactamente. Estás hablando de, primero es la fe en el Señor Jesucristo y ella se guió por esa señal de ese supuesto profeta. Exactamente. Y entonces es lo que les decía, cuando no está instruida la persona en la palabra de Dios, cualquier señal le va a convencer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a caer en el error de creer, obviamente, en algo efímero, que tarde que temprano, pues no tiene la fuerza, no tiene el poder de convencer, no tiene el poder de atraer, no tiene el poder de permanecer, se va a ir.
se va a No ir. me haces milagros, yo no voy a... Ajá. No, y aparte te cansas, aunque sigan los milagros, también los milagros me cansan. Vaya, Y es que también la palabra de Dios nos habla de que Satanás es poderoso. Se están dejando guiar por esos poderes satánicos, que sí son poderosos, que sí son señales, pero que al final de cuentas no van a tener un resultado de vida. Porque miren, aquí lo va a decir, 16 y 17 nos va a decir. Dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué trae el Señor ese poder a tu vida? Con un solo propósito, ¿eh? El Señor no tiene el propósito de darte de comer. El Señor no tiene el propósito de sacarte de tus problemas económicos. No tiene el propósito de darte larga vida aquí en la tierra. O sea, Dios no tiene esos propósitos. Él no mandó a su Hijo para que tú vivieras bien. Ni mandó a su Hijo para que tú no tuvieras ni una situación difícil en tu vida. Él no mandó a su Hijo para eso. Él mandó a su Hijo solo con un propósito, y es un propósito sublime, que es la salvación. Y vamos a ver esa palabra salvación, esa sí no la habíamos visto. Esta viene del griego sotería, que significa salud, pero salud espiritual, ¿eh? Que significa liberación, libertad o dar incluso. Aquí con esta palabra también tenemos que ser bien cuidadosas. Esta palabra va a aparecer muchas veces con la misma raíz, pero utilizadas en diferentes contextos. Que a mí me pasó, o sea, a mí también me pasó el creer que, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo no descubrí que la salvación no se perdía sino hasta Hebreos? Y ya tenía bastantes añitos. Pero hasta que yo leí Hebreos fue cuando entendí que la salvación era imperdible. Y no lo creía, yo antes creía lo contrario. Y ahora que fue en Hebreos, cuando estudiamos el libro de Hebreos, fue cuando a mí Dios me dejó claro, ¿y cómo es posible que se pierda la salvación con todo esto que ya te he enseñado, ¿no? Que no me acuerdo si hice la corrección, yo creo que sí la hice, la corrección aquí en el grupo, y de todas maneras el decirles, ustedes como hijas deben estar confiadas en la obra redentora y salvadora de Cristo, porque Él es todo, y ahorita lo vamos a ver otra vez, pero entonces, bueno, va a haber otras veces que vamos a encontrar la palabra salvación que no tiene nada que ver con la salvación espiritual, pero va a ser la misma raíz. Por eso tenemos que tener cuidado del contexto. Como hace ratito que dijimos, soy transgresor. ¿Cómo, Pablo? ¿Todavía eres pecador? No, lo estaríamos sacando de contexto. Ajá. Entonces, aquí sí se refiere a la libertad espiritual, a la salvación espiritual, la salvación de tus pecados, la salvación del infierno. A eso se refiere. Porque es poderoso para salvación, o sea, para que no te vayas al infierno. Eso es lo que hace el Evangelio, evita que la gente vaya al infierno. ¿Qué propósito más sublime que ese? ¿Que te mueras de hepatitis? O sea, lo mismo salvación espiritual a salvación. Me salvó de un cáncer, me salvó de... exacto. Y mucha gente habla de esa forma. En un incendio, me salvó de morir ahogado. En un accidente. Ajá. O sea, sí, la salvación aplica para muchas cosas. ¿Y de cuántas cosas Dios no nos ha salvado? Sí podríamos decir, pero de nada te sirve si Él no te ha salvado de la condenación. Porque de todas maneras vas a ir a dar a la condenación. Entonces, aquí por eso dice, el Evangelio sirve para una cosa, nada más para una cosa, hermanas. Y esa cosa no es poca cosa. Esa cosa es sublime sobre todas las cosas, la salvación. Y no nos sirve el Evangelio, porque a veces queremos usar el Evangelio para hacer sentir bien a las personas. Y no es así. O para llenar las iglesias y gente malvada para recibir beneficio. Hay Pero muchas cosas no. espirituales que vienen aquí. Por ejemplo, salvación, en salvación espiritual, me salvó de ser enemigo de Dios. Ah, bueno, Éramos sí. enemigos de Sí. Dios. Por eso es un propósito muy, así como dices, te digo, Dinamita, ¿no? ajá, ajá, o sea, dices Estamos hablando espiritualmente en el que contexto que perdimos en el Edén. implica todo eso, Pati, pero sí implica todo eso, pero seguimos en el mismo punto. Ajá. O sea, pero cuando nosotros, yo a lo que me refiero es hacer esa diferencia de para qué estás usando el Evangelio. O sea, cuando ves a alguien llorando, ¿no? ¿Y qué te conmueve en esa persona? Bueno, que está apartada de Cristo y le quiero llevar el Evangelio para que reciba todo lo que necesita, para que deje de llorar en ese instante. No, que siga llorando si quiere, pero el punto es que sea salva. Pero si me preocupo tanto, ay, y dejó de llorar. ¿Vean cómo minimizamos el poder del Evangelio?
y lo tenemos que ver como algo enorme que ni siquiera alcanzamos a usarlo correctamente, pero lo usamos pues lo mejor que nos permite el Señor en nuestra capacidad humana. Y aún así, grandes cosas hace el Señor, aun cuando a veces no puedes, ay, no me salen las palabras, no sé qué decirle, y aún así, 2, 3 palabras que le dices en cuanto al Evangelio y algo impactó en su corazón. Y se convierten a Cristo porque no fuiste tú, Por ejemplo, porque es el poder de Dios. Y luego dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra creer ya la vimos, es la palabra griega pisteuo. Pisteuo, la deben de tener ahí. ¿Sí la tienen o no? Cuando tengan así palabras griegas, así como que o recálquenlas con algún marcador o algo, y es para que las encuentren rápido, ¿no? Ay, sí, porque Luego ya no las encuentran. Bueno, les ayudo. Es confiar en Jesús para salvación, ¿no? Acuérdense que todo lo que no, que es más o menos de la misma raíz de pistis, acuérdense, que pistis es fe, como tal es un concepto. Y pisteuo es como el verbo, creer en Jesucristo para salvación. ¿Por qué? Porque recuerden que la Biblia nunca va a hablar de fe si no se refiere a Dios. Pero de todas maneras busquen sus apuntes porque ya completos se los doy una vez. Es que si les doy cada que aparezca la palabra, pues no acabamos nunca. Mejor ya tengan en recuadros o con post-it o algo las palabras que ya hemos visto. Y bueno, dice al judío primeramente y también al griego. Está haciendo la aclaración. Aquí sí no está haciendo la diferencia entre bárbaros o cultos o incultos, no. Aquí sí está diciendo, el evangelio se le dio primero a Israel. A ellos fueron los primeros. Dice primeramente, o sea, se le dio la oportunidad de creer primeramente a los judíos. Y recuerden que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Y de hecho, por ejemplo, el día de ayer tuve curiosidad. Fue una curiosidad porque no sé por qué razón hablamos de lo que era la comida kosher. Y entonces yo le dije, estaba platicando con mi hijo y le dije, no, es que la comida kosher es muy elaborada. Pero pues realmente no tenía como los datos para explicarle. Yo lo más que sé de la comida kosher es cuando trabajaba en el hospital y la dividían la comida normal y cuando el paciente era judío, él decía si quería comida kosher o no y pues sí veía que era un poco diferente, pero en realidad yo no sabía en base a qué es una comida kosher, ¿no? Y entonces nos pusimos en el internet a buscar. Y ya, el punto no es eso, el punto no es la comida, que es bastante exagerada sí, o sea, y aún cuando ellos decían sus bases bíblicas, o la chica que estaba explicando decía sus bases bíblicas, había cosas que decía, sí, pero no se entiende eso que están haciendo, ¿no? Y pero bueno, el punto no es ese, sino que después, obvio, ya ves que el internet te satura de información. Y entonces ya venía abajo, ¿y por qué no no creemos en el Mesías? ¿Y por qué no es cierto que a lo suyo vino? Y así, no vi ninguno porque dije, la verdad no me interesa. Pero me llamó la atención toda esa información que hay. O sea que si alguien quiere judaizarse, fue lo que pensé, bien que tiene cómo, porque en el internet, hay un montón para decía ahí, cómo convertirse al judaísmo. Pero sí, efectivamente, aquí Dios les dio la oportunidad a los judíos, a ellos de recibir el evangelio primero, y el plan de Dios ya estaba. Y entonces Dios ya sabía que ellos no la iban a recibir y eso también les dice el Señor en una profecía, yo los voy a provocar a celos con pueblo que no son pueblo. ¿Y quiénes son ese pueblo que no éramos pueblo? Nosotros. Eso viene desde Sí, Génesis. sí. Y por eso también a él le dice Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, el Señor ya lo sabía y que íbamos a estar ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver las varias versiones. ¿Cómo voy en tiempo? Voy bien, ya nada más me falta un versículo. Es que en estos dos sabía que me iba a tardar más porque son más profundos. Entonces, Romanos 1:16, palabra de Dios para todos. Pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. Traducción lenguaje actual. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. O sea, ya simplemente así de poderoso es el evangelio que une a los que no son pueblo con los que sí son pueblo, ¿no? Bueno, sigamos en el 17. También vamos a encontrar
palabras muy importantes aquí, verdades muy profundas que nos pueden, que desde aquí ya el Señor, a través del apóstol Pablo, va a empezar a afianzar nuestra fe en cada dificultad, a partir también de estos versículos. Dice, porque en el Evangelio, ya sabemos qué es el Evangelio, que son buenas noticias, ¿no? Ese mensaje de, ¿cuáles son esas buenas noticias? Que no teníamos amistad con Dios, que ahora ya somos reconciliados, que tenemos un Salvador, que abogado tenemos, que fuimos justificados. Todas esas son esas buenas noticias, ¿no? Ese es el Evangelio, ese es lo puro que les digo que nos tenemos que abocar a compartir, no las demás cosas que son, como les digo, tratar de maquillar el Evangelio, o incluso las señales que decíamos que son las que la gente busca. La generación mala y perversa busca señal. Nosotros como hijos de Dios no buscamos señales, buscamos a Dios, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, justicia, tenemos que detenernos en esa palabra. Justicia. Justicia viene del griego dikaiosune. Bueno, ya la vieron ahí. Ese es el griego, que significa equidad de carácter o acto de justificación. Pero aquí, ¿quién tiene esa justicia? Dios. Por eso está diciendo la justicia de Dios. La equidad, ¿qué es justicia? Darle, así de fácil, darle a cada quien lo que se merece. Eso es ser justo. De parte de Dios y de parte de nosotros son significados diferentes. Porque al decir que Dios es justo, está diciendo que Él te da lo que te mereces. Ajá. Cuando se dice que nosotros somos justos, se refiere a que vivimos en rectitud, no a que le damos a la gente lo que se merece, sino andaríamos ahí de vengadores, ¿no? No, sino que andamos en rectitud, ¿no? Que también tiene otro significado, ahorita lo vamos a ver, porque las dos palabras aparecen en este versículo. Entonces, justicia. Dios tiene una equidad de carácter, Dios es imparcial. Dios no le da más a quien le cae mejor y menos a quien le cae mal. Dios no tiene un corazón así de corrompido y perverso como lo tenemos nosotros. Dios es santo. Entonces, si nosotros ¿qué merecemos? La muerte. Pero la justicia de Dios se reveló en el Evangelio. Eso fue lo que dijo en el Evangelio. La justicia de Dios, ahí nos quedamos, ¿no? No hemos visto lo demás. La justicia de Dios se revela. Bueno, aquí les hago énfasis en que es de Dios. La justicia es de Dios, no es mi justicia. Pero dice, se revela. De una forma, la justicia de Dios se manifestó. Esta palabra ya la tenemos que tener conocida. Es la palabra apocalipto, de donde viene Apocalipsis. Ajá, por eso es el libro de las revelaciones. ¿Qué significa revelaciones o Apocalipsis? ¿Sí se acuerdan? De hace mucho que vimos Apocalipsis. Quitar el velo. Descubrir, manifestar lo venidero. Entonces, ¿qué fue lo que quitó el velo a la justicia de Dios? No. Cuando Cristo fue crucificado, dice que... Sí, es parte, pero nos lo dijo aquí en el versículo, pero sí. O sea, cuando Cristo fue crucificado, sí se rompe el velo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Tuvimos acceso al Padre, o sea, cuando Jesucristo quita el velo, tuvimos acceso al lugar santísimo. Sí, sí tenemos acceso, pero volvamos al versículo. Lo que se reveló, o sea, lo que se quitó fue aquello que cubría la justicia de Dios. No sé si me están entendiendo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, ¿qué se reveló cuando se rompió el velo? ¿Qué fue lo que hizo que se rompiera el velo? El Evangelio. El Evangelio fue lo que hizo que se rompiera el velo. ¿Y qué había detrás del velo? Digamos así. El lugar santísimo. Sí, pero la justicia de Dios. La justicia de Dios, porque dice... No podíamos entrar. Ajá, hay un velo, ¿no? Y yo necesito la revelación, ¿no? Sé que se abra el velo. ¿Y qué es lo que me hace que se abra ese velo? El Evangelio. O sea, el Evangelio es como el cuchillo que corta ahí. ¿Y qué hay dentro? La justicia de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Sí tienes razón. Cuando Cristo muere en la cruz, se revela la justicia de Dios. El pecado trae muerte. ¿Y quién pagó esa muerte? Cristo. Cristo. Esa es la buena noticia.
Esa es la buena noticia. Por eso les digo, ¿qué más poderoso que eso? La buena noticia es que la justicia de Dios fue saciada en Cristo. Fue hecha en Cristo. Ajá. Por eso dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Y cómo? Ahora sí. O sea, yo te traigo el Evangelio, ¿no? A ti, Gris, te traigo el Evangelio. Te estoy tratando de quitar, ¿no? El velo, que tú no te das cuenta realmente cuál es la justicia de Dios. Porque tú ni cuenta te das de que te mereces la muerte, ¿no? Porque andas en tus pecados y delitos. Pero yo te traigo el Evangelio. ¿Y cómo tú podrías ver a través del Evangelio, o sea, cómo permitir que se corte el Evangelio? Digamos que el Evangelio es las tijeras, ¿no? Pero necesita una mano agarrar esas tijeras para cortar. ¿Y cuál sería esa mano? No, Jesús está acá. Ah, ok. El velo es la mano de Dios. No, Dios está acá. ¿Y cuál sería la mano que tomaría ese Evangelio? El Evangelio. El Evangelio son las tijeras. Ajá. ¿Y cuál sería la mano que corta? ¿El Espíritu Santo? No, nosotros. La fe. La fe. Ajá. Por eso empieza Ok, la dices, fe. entonces tengo que cortar ese velo para poder ver lo que hay allá. Sí. Pero es por fe. Entonces, ok, sí, agarro las tijeras y corto. La fe. Exacto. Medio confuso mi ejemplo, ¿no? Pero es que no se me ocurrió otro, ¿no? Pero para que tú tomes esas tijeras y cortes el velo, necesitas fe. Si no, no las agarras para nada. Sí. Y no cortas nada. Por eso no se te revela nada y el velo sigue ahí. Tú sigues sin ver. Por eso las señales no te llevan. Las señales no llevan a entender el Evangelio. ¿Qué te lleva a entender el Evangelio? La fe, la fe. Por eso la fe es por el oír, ¿no? Ajá. Entonces, se revela por fe, pero aquí hay algo bien importante. Por fe y para fe. Esto está difícil, pero es bien rico, ¿eh? Bien rico esto. Primeramente, yo necesito poner las manos ahí en las tijeras que son el Evangelio para poder quitar el velo y ver la justicia de Dios, ¿no? Y entender todo eso que dijo Pati, que éramos enemigos y ahora somos reconciliados, que Cristo pagó el precio y bueno, todo esto, ¿no? Pero yo necesito no quitar las manos de las tijeras. El velo ya está ahí. Y no lo va a estar corte y corte, pero es cierto. Pero al momento que yo quito las manos, algo pasó, algo hubo malo. Yo necesito mantener la fe. Pero ahora ahí te va algo. ¿Qué crees? Que la fe te la regala Dios. Viene de Dios. Es un don. Es un regalo. Entonces, aquí viene un misterio. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la salvación siempre, siempre, siempre es por fe. Antes, durante y después. Por fe y para fe. Eso es lo que está diciendo. Empieza con fe y termina con fe. Se las voy a poner así. Norma, ahora voy a agarrar a Norma de ejemplo. Norma puso su fe en el Señor Jesucristo. Anduvo en el camino de la salvación y todo. Pero justo antes de morir se le presentó una prueba muy difícil que la hizo tambalear. Y falló. No pasó la prueba. Mantuvo la fe, pero no hizo las cosas como Dios quería y se murió. ¿Se va al cielo o se va al infierno? Va al cielo. No, Va al cielo. Se va al cielo. Por la fe. Porque es por fe y para fe. Ahora, hay un tipo de personas que la Biblia sí nos dice que no guardaron la fe. ¿Quiénes son esas personas? Los apóstatas. Pero un apóstata es apóstata desde el principio. Nunca fue salvo. Esa es una realidad. Sí, no, Tomó la fe, o más bien, tomó el camino por cualquier otra razón, menos por fe. Por cualquier otra razón. Por ejemplo, pensemos en Judas. ¿Por qué tomó el camino? La Biblia sí nos dice. Porque era, ¿cómo se llama? No, pero por avaricioso, ¿no? sí dice que vio forma de sacar ganancia. Entonces esa fue lo que lo trajo a Cristo. Nunca su corazón, porque ciertamente hay gente que viene por muchas otras razones, pero en el camino son convencidos. Y van, entonces, yo venía por otras cosas, pero el amor de Cristo ya me convenció. Gracias a Dios, gloria a Dios. También el caso de Simón el mago, ¿no? Ajá. Por ganancia. Por ganancia. Dice que al principio sí le impactó todo, sí le impactó. pero después dijo, aquí hay dinero, yo quiero.
la avaricia. Ujú. Igual que Judas. Ajá, y aparentemente tú podrías decir ante tus ojos naturales, oye, pero empezó bien, empezó con fe. No, pero es que el que conoce los corazones es Dios. Él no empezó por fe ni para fe. Un verdadero hijo de Dios empieza por fe y termina con fe, aunque se haya equivocado. Aunque la última prueba, digamos, que la última prueba no la pasó. Digamos eso. Entonces es aquí cuando puedes tener la seguridad de que si tú tienes tu fe en el Señor Jesucristo, vas al cielo sí o sí. ¿Sí o sí? ¿Ven qué cosa tan tremenda? Por eso es poderoso el Evangelio. Ahora, el Espíritu es el que convence necesariamente, pero cuando una persona es convencida, esa persona tiene fe. Y entonces es lo que les digo, el ejemplo, toma las tijeritas y empieza a cortar el velo. Y es que realmente no puedes decir que a la primera entendiste todo. No. Necesita, se va quitando, te sigue ayudando. Y te sigue ayudando a que se te revele más, y se te revele más, y ya entendí más, ¿no? O sea, ahora entiendo más de Cristo, y es más revelación, pero por el Evangelio. ¿Qué te trae a Cristo? ¿Cristo o las añadiduras? Eso también es importante, ¿no? Bueno, entonces dice, se revela por fe, y para confirmar lo que acabamos de decir con esto de por fe y para fe, viene escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justo, la misma palabra, dikaios. Igual, una persona equitativa de carácter o acto, pero fíjense, aquí tiene otro significado. Por implicación, inocente. O sea, cuando tú eres justo, tú eres inocente. No es como justo como Dios, que da a cada quien lo que él se merece. No es la justicia de Dios. Lo tuyo no es justicia, lo tuyo es justificación. Entonces eres declarado inocente, eres declarado santo y eres declarado recto ante Dios, como Noé, ¿se acuerdan? Y Noé, un hombre recto. ¿Qué significaba? Un hombre que había sido justificado. Ahora en Hebreos, ¿qué nos dice? Por fe Noé, al ser advertido, preparó el arca. Entonces, ¿qué tuvo Noé? Fe. Por eso fue justo. No porque fuera bien obediente, sino porque tenía fe en Dios. La fe, o sea, el punto, la fe. Por eso entendemos por qué Martín Lutero cuando leyó esto dijo, ¡ah! Y yo haciendo de todo para quedar bien con Dios. No pagando indulgencias. Acuérdense que él conoció a Cristo en un evento, bueno, más bien se convenció de buscar de Dios en un evento muy trágico en su vida, cuando le dio tanto miedo una tormenta que prometió hacerse sacerdote. Así, sí. Entonces, él tenía miedo. ¿Y qué lo trajo a eso? El miedo, sí. ¿Y por qué estaba de monje? Por miedo. Y porque quería cumplir esa promesa. Pero estando de monje, lee Romanos, o sea, como les digo, en el camino, él encuentra esto, dice, y yo todos estos años y no creo en Dios, no tengo fe. Y entonces empieza a tener fe. Él tuvo fe porque el Evangelio le fue revelado. Bueno, vivirá, ya es la última palabra, mas el justo por la fe vivirá. Esta viene del griego sao, o zoe en algunas otras, que significa vivir, vida, viviente, vivo. Pero fíjense cómo implica una vida permanente. No es una vida terrenal, es una vida eterna. Esta palabra sao. Mas el justo por la fe vivirá, y no se refiere a la vida terrenal. Se refiere a la vida espiritual. Vida, viviente, vivo. El que está vivo no está muerto. Y si ya está vivo, ¿cuándo va a morir? Ya no muere. Exactamente. Y esto no es nuevo. O sea, cuando Pablo toma esto lo toma de Habacuc. Habacuc 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Vean, ahora piensen en esto. Alguien que dice, pero es que yo siempre he servido a Dios. Yo siempre he predicado, no he callado. Yo hago milagros, he sanado, he traído muchos a Cristo. ¿Qué hay en ese corazón? Sí, hay orgullo y soberbia. Hay orgullo y soberbia. He aquí el alma, dice, he aquí a que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero fíjense que era justo, recto.
Justo significa recto, santo, inocente. Y aquí dice que no es recta. Esa alma no está justificada. Esta alma no vivirá. Harás muchas cosas, como ahorita vimos con Martín Lutero. Haz de todo si quieres, pero tú no tienes fe. Y lo que te hace vivir es la fe, porque acuérdate que el Señor dijo, el que se avergüence de mis palabras, y que sus palabras dicen que Él es suficiente para salvación para ti. Cuando la escritura dice, pero Señor, pero sí. En tu nombre. En tu nombre, checo al demonio. Ajá. No, o sea, dice, yo creo que en otro caso, bueno, le echamos la cabeza. Señor, tú hiciste todo. Gracias por salvarme. Y que Dios te lleva al punto donde entre más años pasan, lejos de lo que se piensa en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si entras a una empresa y ya llevas 40 años en la empresa, no, pues ya eres un experto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cristiano que lleva 40 años de cristiano? ¿Ya es un experto? No, el Señor te demuestra lo cuán débil eres. Oye, ¿cómo puede ser que 40 años y caíste en este error? Y dices, sí, de verdad que lo único que me mantiene aquí es la fe. Porque no son mis méritos, es el mérito de Cristo. Y esa es la diferencia. Ciertamente él dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero ¿saben quién se da cuenta de eso? Los demás, no el justo. No el justo. El justo me dice, uy, cada vez brillo más, qué bárbara. No, o sea, los demás notan, no, pues sí, su vida ha cambiado, pero el justo, ¿no? El justo se mantiene humilde, humillado delante de Dios. Y es la única forma de que vaya en aumento, porque se humilla más, y se humilla más, y se humilla más. Entonces, más el justo por la fe vivirá. Y aquí, no sé si me dé tiempo, pero bueno, voy a intentarlo. Dice, porque de tal manera, voy a Juan 3, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de fe. Fe, ajá. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otra vez, ¿quién? Fe en Él. Se vamos a estar resaltando palabras. Creer en Él. Está diciendo lo mismo. Romanos lo hace más simple, pero en realidad está diciendo lo mismo. Tú no te pierdes si solamente crees en Él. Ajá. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, ¿crees? ¿Eres salvo? ¿No crees? No eres salvo. No hay otra. No es de que el que hace buenas obras, el que va más a la iglesia, el que hace más señales, no. O sea, ¿crees? ¿Eres salvo? ¿No crees? Eres condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí es algo importante. El alma que no es recta y se enorgullece, ese piensa que puede hacer algo por sí mismo. Y en realidad todo depende de Cristo. Ajá. Por eso el Evangelio te revela la justicia de Dios. Ah, entonces yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Nada. Cristo lo hizo todo. Solo creer. Ajá. Y me brinco hasta el 33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Esto es bien importante. Si tú solamente crees, ¿qué estás diciendo? Dios es verdadero. Y si Dios dijo que me iba a salvar, no me falta nada. Y aunque llegue el último momento y yo piense, ¿no? Que no pase esa prueba, y tal vez sea cierto, no pase esa prueba, pero Dios no me va a decir, ¿qué crees? Tú todo el tiempo tuviste fe en mí, pero ¿te acuerdas de aquello que no hiciste? Ya no eres salvo. Entonces Dios es mentiroso. Dios es tramposo porque dice una cosa y hace otra. No. O sea, Dios dijo que tú crees en su Hijo, crees de todo corazón, obviamente, con sinceridad, con honestidad, tú vas al cielo. Es como las esas dices que el oro, las hojarascas, ¿no? Ah, sí. Que sea, la hojarasca es pérdida, pero aún dice son salvas. Ah, sí. Sí, porque cuando dice, tú ve que edificas, ¿no? Y entonces dice, bueno, tú le puedes poner madera, le puedes poner hojarasca, le puedes poner plata, oro, piedras preciosas, y todo va a ser pasado por el fuego. Y te va a quedar, ay, sí, tenía ahí una pizca de oro, ¿no? Y todo, llevabas así tu montón de buenas obras, ¿no? Ay, pues nada más te quedó eso ahí, o sea, de eso fue lo que, aquí tu moronita ahí,
ahí está tu, Moronita, no, Ajá. bebecita, ¿no? Tu moronita, ahí está lo que sacamos de todo lo que traías. Bueno, pero aún así dice, si bien él mismo será salvo, porque lo que se estaba probando ahí no era su salvación, eran sus obras. Ahí Dios estaba probando sus obras, por eso tenemos que tener cuidado con el contexto, ¿no? Por eso explica, si bien es salvo, pero también dice, así como por fuego. Es decir, que esa fe también va a ser pasada por el fuego. Y así, ¿qué crees? Que tu fe no traía ni pizca de oro. Vas para el infierno. ¿Pero por qué? Porque no tenía fe, no porque no tuviera buenas obras, sino porque no tenía fe. Aunque creía tener fe, no la tenía. Pero puede ser que tú digas, ay, Señor, yo traigo así una cosita así de fe, ¿no? Como un granito de mostaza. Y entonces el Señor la pasa, sí, salió íntegra, ahí está tu fe, pásale, ¿no? ¿No? O sea, es un ejemplo. ¿A qué me refiero? Lo único que el Señor busca de ti es fe. Porque tú cuando tienes fe en Dios, tú estás diciendo, Dios es verdad. Eso. Él lo que dice es verdad. Y termino con el 36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Se acuerdan que el justo por la fe vivirá? Hay otras versiones que dicen vivirá y seguirá viviendo. Así dice. Entonces, el justo por la fe vivirá. Ah, no, estoy leyendo otra cosa. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo se revela el evangelio? ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por el evangelio. En el evangelio yo me doy cuenta que la ira de Dios estaba sobre mí, pero que Cristo pagó el precio. Pero si el velo sigue ahí, significa que la ira sigue sobre mí. Yo necesito ver a Jesucristo para que la ira no esté sobre mí. Pero si el velo sigue cubriendo mi mirada y tengo muchas cosas, como les digo, tengo señales, tengo conocimiento, tengo buenas obras, pero no tengo fe, entonces la ira de Dios sigue sobre mí. Y yo ni cuenta me doy, sigo con los ojos vendados. La fe es tener a Cristo Jesús. Ah, sí. Acuérdense que la fe es en Cristo. Si tú crees en otra cosa es idolatría. Pero la fe es en Cristo. Y bueno, aquí les voy a leer, déjenme ver, todavía. Porque todos los que dependen de las obras, aquí les voy a hablar en cuanto a por fe, que sea por fe. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién puede hacer las cosas de la ley? Nadie. Entonces, nadie dice, y el recto o el de buenas obras por la ley vivirá. Pues no, porque nadie las puede hacer. Y entonces por eso es el justo por la fe vivirá. El que es declarado inocente va a vivir únicamente por fe. Ajá. Por fe, recuerden esto, por fe y para fe. Significa pasado, cuando pusiste tu fe en Cristo, y futuro, cuando llegues al último día de tu vida. Guarda la fe. Lo más importante en tu lucha, en tu caminar, y cuando estemos en el último instante, lo que más debe importarnos no es si estamos dando buen testimonio a los demás, si estamos haciendo las cosas correctas, si dijimos las palabras correctas, no es eso. Lo más importante es guardar la fe. Guárdala hasta el final, hasta el último aliento. El justo por la fe vivirá, por fe y para fe. Ajá. Eso es lo más importante, ¿no? Más allá de todo. Leo las versiones. Dios habla hoy, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. ¿Ya vieron? Por fe y para fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Nueva Biblia Vida. Las buenas noticias nos muestran la manera en que Dios nos acepta por la fe, de principio a fin. Otra vez. Como está escrito en el Antiguo Testamento. El que es justo, lo es por creer en Dios. Nueva Traducción Viviente, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. ¿Ya ven cómo es insistente? O sea, el que verdaderamente es hijo de Dios la guarda siempre. Dice más, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso significa que ¿en qué debes perseverar? No en obediencia, fíjense, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que seamos desobedientes,
pero no es eso, es la fe, es la fe. Ajá. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y por último, creo que sí, la última, palabra de Dios para todos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo. Vean cómo se revela, ajá, al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios, por la fe vivirá. Y aquí lo pone en otro sentido. Fíjense, yo lo puse en tu vida de principio a fin, pero también es cierto que desde el principio, desde Abel, que está escrito en Hebreos, Abel por fe presentó un mejor sacrificio que Caín. Dice, de principio hasta el fin, desde Abel hasta el último que sea salvo, va a ser por fe. Ninguno fue salvo por obras. De principio a fin. Bueno, pues vamos a orar para terminar este tiempo. Normita, tú ora, ¿no? Y darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesús por fe nos salva de la ira venidera, Señor. Gracias, Padre, porque te agradecemos de verdad porque esa fe viene de ti, Señor. Sabemos que nosotros somos polvo, Señor, y tú eres Dios, Señor. Te adoro y te bendigo, mi Dios, porque tú haces todo bueno, Señor, y todo perfecto, pero nosotros tenemos que creer, Señor. Aún en nuestras circunstancias que nos encontremos, Señor, ayúdanos, Padre, a mantener nuestra fe. Gracias, mi Dios. Gracias, y aún te pido que te quedes con nosotros el resto del día y aún que llevemos esas buenas nuevas de salvación a todo el que no cree, Señor. Que solamente sea ese evangelio puro, Señor, y que, como dice tu palabra, como decía Pablo, porque no nos avergonzamos de tu evangelio, porque es poder tuyo, Señor, para salvación. Gracias, mi Dios, y dejo este día en tus manos y dejo todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.